Bien, buenos días chicos, bienvenidos a este nuevo año, bienvenidos al sexto año, sobre todo, felicitaciones por haber llegado a sexto año, que es algo muy importante para ustedes, también para nosotros los profesores, para sus familias. Los felicito, felicito a sus familias que los apoyaron para llegar hasta acá. Es un año muy especial, sexto año es un año muy especial. Y bueno, espero que lo podamos disfrutar, que todos aprendamos mucho y que lo disfruten mucho. Es realmente, sexto año lo han estado esperando mucho tiempo, finalmente llegó, a pesar de las características especiales que tiene. Eh, les deseo que sea un gran año. Eh, Vamos a, vamos a empezar con una primera clase hoy. Le voy a dar una o dos pautas, después me iré acordando de más. Aparte, como esta modalidad todavía no tengo muy claro si, si nos vamos a ver mucho, poco, más o menos, pero seguramente o casi seguramente vamos a tener al menos una hora presencial a la semana, ¿sí? Yo voy a poner, esto podría dejarlo para después, pero bueno, no me quiero olvidar. Voy a poner una condición especial que es la siguiente. Cada alumno, escuchen bien por favor esta parte, lo voy a mostrar que lo tengo escrito por acá. ¿Sí? Cada alumno obligatoriamente tiene que tener una carpeta, me refiero a una carpeta manuscrita, con los apuntes que va tomando de las clases que yo doy. Sean virtuales, sean por video, sean presenciales, lo que sea. Cada alumno tiene que tomar nota de las clases. ¿Está? Si la clase es presencial o por Meet, lo que sea, puede hacer preguntas. Si no, si es un video, bueno, puede rebobinar el video, ir para atrás, ver bien, y si no, después me mandarán las consultas del caso si algo no entendieron. Es muy importante porque cuando yo controlo las carpetas, lo que dice en la carpeta tiene que estar bien. Es decir, si yo veo algo que está mal y me dicen, pero yo se ve que entendí mal. Bueno, asegúrense de entender bien. Les recomiendo que repasen los apuntes que toman. Fíjense si entendieron bien lo que dice o no. Y me hacen consultas a mí o lo chequean con sus compañeros. Cosa de asegurarse de que no tengan nada mal escrito y de que no les falte nada. Yo voy a controlar, uno o dos alumnos, le voy a controlar al azar la carpeta cada vez que tengamos una clase presencial y además le voy a hacer uno o dos preguntas, le voy a tomar lección oral. ¿Sí? Esto va a ser así todas las clases, me voy a tomar unos minutos al principio, siempre las clases presenciales, estoy hablando. ¿Sí? Si no llegamos a tener, que hay que ver, eso todavía se está viendo, si no llegamos a tener ninguna clase presencial, bueno, veremos, tomaré oral por mí, ya, en ese caso lo veremos, pero como seguramente alguna hora presencial vamos a tener, yo ahí voy a dedicar siempre unos minutos para llamar a uno o dos alumnos al azar y controlar que tenga la carpeta al día y les voy a hacer un par de preguntas, así que tienen que estudiar lo que estuvimos viendo para no perderle el ritmo a la materia. ¿Sí? Iba a decir algo más ahora, pero no me acuerdo, ya me voy a acordar. La carpeta, fíjense lo que dice acá, ¿sí? Cada hoja de la carpeta tiene que tener la fecha de la clase, ¿sí? Donde tomaron esa nota, y cada hoja tiene que tener
apellido y nombre del alumno. Esto es, obviamente, para evitar que uno no le dé la carpeta a otro, llegado el caso. Quiero asegurarme, ya están grandes para estas cosas. No me gusta hacer estas cosas, ustedes ya están con un pie en la universidad. Pero bueno, ¿sí? Vamos a hacerlo así y después veremos si ustedes se van ganando también la confianza, que seguramente lo van a hacer. Ya sé lo que iba a decir. Cuando yo digo que pido carpeta al azar es, tengo una aplicación en el celular que elige un número al azar. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? El azar puede ser muy cruel o puede ser muy bondadoso. Puede haber un alumno al que jamás llame y puede haber un alumno al que lo llame 2 o 3 veces seguidas. Es azar, ¿sí? Y no se admiten quejas al respecto. Así que ha pasado, sí. Algunos que pobrecito, y bueno, sí, pasa. Bien, dicho esto, vamos a ir empezando con el primer tema que vamos a ver. El primer gran tema al que nos vamos a dedicar se llama álgebra de Boole. Boole era un señor, un matemático, es el apellido. Y antes de seguir, vamos a aclarar qué es un álgebra. O por lo menos para nosotros qué va a ser una álgebra, porque a lo mejor esta definición que voy a dar no es exactamente la que encuentran por ahí si lo googlean. Pero yo tengo como una idea propia de lo que es un álgebra y les pido que la compartan conmigo por lo menos por ahora. Cuando yo digo álgebra me refiero, por un lado, a un conjunto. ¿Sí? Y por otro lado, operaciones que se definen para sus elementos, es decir, para los elementos de ese conjunto. El ejemplo más típico de álgebra es la aritmética. La aritmética es una álgebra. Hay un conjunto, que es el conjunto de los valores aritméticos, es decir, de los números, conjunto formado por todos los números. Es un conjunto infinito, pero no importa. ¿Sí? Y después hay operaciones que están definidas entre los elementos del conjunto. Entonces está la suma, está la resta, la multiplicación, la división. Son operaciones donde, en general, son operaciones, estas que acabo de decir, son operaciones binarias, se llaman. Esto no tiene nada que ver con los números binarios. Son operaciones binarias porque yo tomo dos elementos del conjunto, dos números, y efectúo una operación. Y eso tiene como resultado un elemento del conjunto, es decir, un número. Iba a decir otro número, pero no siempre. Puede ser uno de los mismos números. Por ejemplo, si yo hago 4 por 1, no me da otro número, me da uno de esos dos números, me da 4. Si hago 4 por 2, me da 8, otro número. No importa, pero el resultado es un número. Es decir, es un elemento del conjunto. Entonces, repito, tengo un conjunto por un lado y tengo, por otro lado, operaciones que se definen para los elementos de ese conjunto. Esas operaciones, esos ejemplos que puse, son operaciones de tipo binario porque operan con dos elementos del conjunto. Existen otras. Existen, por ejemplo, existe la operación inverso. La operación inverso es el inverso de un número. Por ejemplo, el inverso de 3 es un tercio. Y el inverso de un tercio es 3. Eso es una operación unaria. ¿Sí? No es 5 inverso 4, como por ejemplo 5 por 4 o 5 más 4. Es inverso de 5. Un número le aplico la operación. Y eso tiene un resultado que es un número. ¿Está? Entonces hay operaciones binarias, hay operaciones unarias, hay otras, pero ya es así por ahora no nos interesa. Entonces,
La aritmética, dije, es un álgebra. El conjunto es el conjunto de los valores aritméticos, que son los números, y las operaciones que se definen son las operaciones aritméticas, las que conocemos y las que no conozcamos. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación, división, producto, potencia, división, potencia, raíz, logaritmación, lo que sea. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a definir otro álgebra, que es el álgebra de Boole, para lo cual les voy a enseñar un cierto conjunto y después vamos a definir operaciones entre los elementos de ese conjunto. ¿Sí? El conjunto es el conjunto de los valores lógicos. ¿Qué son los valores lógicos? Bueno, a diferencia de los valores aritméticos, que son infinitos, los valores lógicos son solamente dos. Se llaman verdadero y falso. Los valores lógicos son dos, verdadero y falso. ¿Sí? Fíjense que esto ya simplifica las cosas. No estoy hablando de un conjunto infinito, ni siquiera estoy hablando de un conjunto de muchos elementos. Estoy hablando de un conjunto que tiene dos elementos nada más. ¿Está? Cuando escribo esos elementos, tengo que usar algún símbolo para representarlos. Normalmente, lo que más vamos a usar es la B corta mayúscula para el verdadero y la F mayúscula para el falso, aunque también se suele utilizar, yo acá escribí 0 y 1, pero en realidad sería 1 y 0, es decir, el 1 para simbolizar al verdadero y el 0 para simbolizar al falso. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque cuando yo estoy trabajando con álgebra de Boole y veo unos y ceros, no debo confundirme, no son unos y ceros. Es el mismo símbolo que lo estoy utilizando para representar otra cosa. ¿Recuerdan que el año pasado decíamos, una cosa es el número, otra cosa es el símbolo que lo representa? Bueno, ese símbolo que lo representa, vamos a poner esto en silencio. Ese símbolo, que puede representar un número, en otro contexto puede representar otra cosa. ¿Sí? Y de hecho, en el contexto del álgebra de Boole, en ciertas situaciones el símbolo del 1 lo que representa es el valor lógico verdadero, que no tiene nada que ver, no es un número, es otra cosa. ¿Sí? Y el 0, el símbolo del 0, el valor lógico del falso. Los valores lógicos no son un invento que sale de la nada, o sea, surgen de la realidad y el álgebra de Boole tiene un montón de aplicaciones a la realidad. ¿Sí? El valor lógico es el valor de verdad que tiene una proposición. ¿Qué es una proposición? Después les voy a dar un apunte que escribió la profesora Sofía Alifano, ¿sí? Que habla de todo esto, pero lo habla de otra manera. Y a mí me gusta justamente que vean como lo que vemos se puede ver con otros nombres, de otras maneras, pero una vez que uno aprendió los conceptos fundamentales, después el día de mañana se encuentra en alguna carrera de la universidad con estas cosas, pero que las llamen de otra manera, o qué sé yo, y si lo entendieron bien, se van a adaptar rápidamente. ¿Sí? Es decir, en el apunte de la profesora Alifano dice, una proposición es una frase, pero que no es cualquier frase, por ejemplo, a ver, una frase tipo, ¡qué suerte! ¡Gol! Eso no es una proposición. ¿Por qué? Porque una proposición debe ser verdadera o falsa. Debe poder decirse de ella que sí o que no, que es cierta o que es falsa. ¿Sí? Una exclamación tipo ¡qué suerte! ¿Sí? No corresponde a una proposición. En cambio, si yo digo fue gol, eso es una proposición,
porque eso puede ser cierto o puede ser falso. ¿Sí? Entonces, los valores lógicos, estos con los que vamos a construir el álgebra de Boole, surgen de la realidad. En la realidad hay cosas que son ciertas o no, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, aplicándolo a la informática, ustedes, por ejemplo, supongan, están jugando a un videojuego donde hay un señor que va disparando con un arma y le pega, va matando enemigos. ¿Sí? En el momento que ustedes disparan, la computadora hace un montón de cuentas para calcular la trayectoria del proyectil y determina si acertaron o no el disparo. Es decir, el hecho de que acertaron el disparo es verdadero o es falso. Si es verdadero, el programa continúa ejecutándose por determinado lado, y si es falso, por otro. Las computadoras, en realidad, todo el tiempo están trabajando en función de si algo es verdadero o es falso. ¿Sí? Mientras yo estoy grabando todo esto, mi computadora está, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas que está haciendo, cada tanto preguntándole al mouse si yo lo moví. Y si el mouse le dice que no, falso, la computadora sigue con lo que estaba haciendo. Y si el mouse dice que sí, la computadora suspende todo lo que estaba haciendo, anota lo que estaba haciendo y ejecuta un montón de acciones, por ejemplo, avisarle al monitor que hay que mover el cursor en la pantalla porque yo moví el mouse. Por supuesto, todo esto sucede muy rápido, pero en definitiva tiene que ver con verdaderos y falsos, valores lógicos, cosas que suceden, que son ciertas o no. Y en función de eso, el software se sigue ejecutando. ¿Sí? Así que como verán, la cuestión de los valores lógicos en informática es muy importante. Tan importante como los valores aritméticos que son los números. Bien, y vamos a empezar a definir entonces una primera operación. Dijimos que, recuerden, el álgebra tiene un conjunto con elementos y después se definen operaciones para esos elementos. Cuando yo defino una operación en el álgebra de Boole, como el conjunto está formado por los valores lógicos, que son verdadero y falso, el resultado de la operación, porque las operaciones tienen resultado, va a ser un valor lógico. Por lo tanto, el resultado de la operación va a ser o verdadero o falso. Además, cuando yo digo defino una operación, yo tengo que explicar varias cosas. Cuando yo le defino una operación a alguien, le tengo que enseñar a hacer la operación, enseñar más o menos qué es esa operación, enseñar cómo escribirla, cómo se representa. Todo eso es definir una operación. Les voy a dar un ejemplo. Yo defino el producto aritmético. ¿Sí? Para definir el producto aritmético tengo que haber definido la suma antes. Vamos a suponer que ya tengo la suma definida. Entonces ahora voy a definir el producto aritmético. Entonces yo le digo a una persona, bueno, mira, el producto aritmético se realiza entre dos números. Consiste en, suponete, voy a hacer el producto entre 2 y 4. Bueno, consiste en sumar 4 veces el 2 o 2 veces el 4, que además te va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, le enseñé cómo tiene que hacer para obtener el resultado. Y además, primero le dije el nombre, el producto aritmético. Seguramente le hubiera dicho, mira, también se le dice multiplicación, producto, multiplicación. ¿Sí? Tiene un símbolo. Uno cuando escribe un producto, ¿sí? A veces utiliza este símbolo, a veces se utiliza el punto. En informática, para el producto, muchas veces se utiliza el asterisco, ¿sí? En álgebra, no me refiero ahora al álgebra de Boole, muchas veces escribimos, no sé si se acuerdan de esto, pero a lo mejor escribimos AB, y eso, aunque no ponemos nada en el medio, significa A por B, que es un producto también, simplemente el hecho de que estén uno al lado del otro, ¿sí? Es decir,
de alguna manera hay que simbolizarla. Las operaciones tienen que tener un nombre, que suelen tener varios, y tienen que tener algún símbolo. ¿Mm? Bien, la primera operación que vamos a ver, ¿sí?, es esta que está acá. Se llama operación I. Tiene otros nombres. El nombre en inglés, AND, los ingenieros electrónicos la utilizan mucho con ese nombre. Tiene otro nombre que es conjunción o conjunción lógica. ¿Sí? No lo puse ahí, pero podríamos agregarlo. ¿Sí? También se le suele llamar conjunción lógica. ¿Sí? Y también se le suele llamar producto lógico. Esto es importante, ahí poner la palabra lógica, porque si yo digo producto, se confunde con el producto aritmético, que es la multiplicación de números, que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver porque, por empezar, estos no son números, así que ya ahí no tiene nada que ver. Y después están los símbolos. ¿Cómo se simboliza esa operación? Bueno, de muchas maneras, en general. Vamos a usar nosotros ese símbolo. Ese símbolo sería como un sombrerito, el tilde ese que usan los franceses. Es un carácter especial en las computadoras, pero ustedes en una carpeta escribiendo a mano, ¿sí? Discúlpenme la caligrafía, pero estoy con una pizarra digital y esto no es fácil, pero ustedes van a hacer, por ejemplo, si quieren poner verdadero y falso, van a hacer algo así. ¿Sí? Y porque dije que la operación se llamaba I. ¿Sí? Ese es el símbolo que vamos a usar. Se usa mucho también el punto, y la verdad que sería más fácil, pero por ahora quiero que acostúmbrense a este. ¿Sí? Generalmente el punto lo usan los mismos que utilizan los símbolos del 1 y el 0 para simbolizar el verdadero y el falso. Es decir, por ejemplo, es muy común en ciertos ambientes, en vez de esto que hay acá, ¿sí?, escribir esto. El 0 yo lo hago, no sé si les conté el año pasado, lo hago tachadito. Recuerden que eso no es, esto que acabo de escribir acá, esto, no es el símbolo del conjunto vacío, es el símbolo del 0, que se escribe así simplemente para diferenciarlo del símbolo de la O mayúscula. ¿Está? Cuando uno escribe así, con una virome, con una tiza, y escribe un 0, en informática se suelen escribir los ceros así tachaditos. Bueno, la operación de la que estábamos hablando, entonces, la operación I, que se usa este símbolo, que se usa, si no, el punto, y después a veces, bueno, miren, hay muchas formas, a veces se simboliza así, ese símbolo se llama ampersand, es el de mayúscula 6. A veces se simboliza con doble ampersand, porque en algunos contextos un ampersand solo quiere decir otra cosa, entonces se usa el doble ampersand para la operación I. A veces con la palabra and, a veces en algunos lenguajes se pone, ahí no sé si alcanzan a ver, pero eso es un punto, punto, and, punto. Se puede simbolizar de muchas maneras, vamos a acostumbrarnos a, más que nada, esta manera que está acá, ¿sí? Y voy ahora a definir esa operación en cuanto a cómo se hace la operación. Yo les dije, por ejemplo, si yo a alguien le estoy definiendo el producto aritmético, le tengo que enseñar cómo se hace una multiplicación. O se aprende las tablas, o que tiene que sumar repetidas veces, o alguna forma. ¿Está? Lo bueno de las operaciones lógicas es que los
resultados posibles son pocos. Si yo a alguien le tengo que enseñar a sumar, le tengo que enseñar a sumar todos los números. Es decir, la persona, una vez que yo le enseñé, tiene que ser capaz de sumar 7 más 4, pero también tiene que ser capaz de sumar raíz de 2 más pi, o lo que sea. ¿Sí? Bueno, como acá los valores lógicos son pocos, lo único que tengo que hacer es decir, mira, vamos a escribirlo por acá. Yo puedo tener que hacer la operación I entre verdadero y falso, entre falso y verdadero, entre verdadero y verdadero, y entre falso y falso. Y ya está, no hay más operaciones sí posibles. Hay solamente 4. No hay otra. Es una operación binaria, es decir, siempre se hace entre dos valores lógicos. Un primer valor lógico, la operación, un segundo valor lógico. ¿Está? Y bueno, las combinaciones posibles son esas 4 que están ahí. ¿Cuáles son los resultados? Yo, si simplemente les digo los resultados de esas 4 operaciones, ya está, ya saben hacer la operación I. Porque lo único que tienen que hacer es fijarse a cuál de estos 4, cuando tengan que hacer una operación, a cuál de estos 4 casos corresponde, y eso es todo. ¿Sí? Bueno, los resultados son los siguientes. Verdadero y falso da falso, falso y verdadero da falso, verdadero y verdadero da verdadero, falso y falso da falso. Dicho de otra manera, solamente da verdadero cuando ambos operandos son verdaderos. En una operación binaria siempre hay 2 operandos, ¿sí? Y un operador. Cuando ambos operandos, dije, son verdaderos, el resultado es verdadero, y si no, el resultado es falso. ¿Está? ¿De dónde viene esto? Yo les dije, una proposición es una frase que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, yo trabajo en el Colegio Corazón de María. Eso es una proposición. En este caso, verdadera. Yo trabajo en el Manuel Lucero. Es una proposición, en este caso, falsa, porque yo no trabajo en el Manuel Lucero. Pero ambas son proposiciones. Ambas son proposiciones simples. Puedo elaborar una proposición más compleja, es decir, una frase que también será verdadera o falsa, combinando mediante un conector 2 proposiciones simples. Por ejemplo, yo podría decir la siguiente proposición compleja. Yo soy profesor del Colegio Corazón de María y soy profesor del Manuel Lucero. En realidad, lo que hice fue combinar 2 proposiciones simples con un i en el medio. Ese i conectó las 2 proposiciones simples. Ahora, lo primero que dije es verdadero, lo segundo que dije es falso. ¿Cuál es el valor de verdad de toda mi proposición compuesta? Bueno, es falso. ¿Por qué? Y porque yo dije i en el medio. Entonces, solamente es verdad si fueran verdad las dos. Si una de las dos es mentira, yo en definitiva estoy mintiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso que la operación está... el álgebra de Boole está tomada de la realidad, de cosas que suceden en la realidad. Yo tengo 2 proposiciones, le pongo un i en el medio, si ambas son verdaderas, el resultado de todas mis proposiciones es verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, miren, ustedes, volvamos al jueguito. Supónganse que ustedes matan a un muñequito de esos malos en el jueguito y además lo hicieron que en un momento determinado que tenían un premio especial que cada vez que mataban a uno tenían el doble de puntos. Entonces, si suceden 2 cosas, que matan a uno y tenían el premio especial, le calculan el doble de puntos. Pero tienen que ser verdaderas las 2 cosas. Si una de las 2 no sucede, pues no tendrán el doble de puntos. ¿Se entiende? Bien.
Ahora, esto que está acá, que es, digamos, define ese cuadro, define a la operación I, en el sentido de que me permite hacer cualquiera de las operaciones posibles, porque las posibles son 4, ese cuadro se puede y se suele escribir, ese mismo cuadro, de otra manera. ¿Cómo es esa otra manera? Es un cuadro de doble entrada. Me salió muy feo. No me gusta. A ver si lo puedo hacer. Qué feo. Sí, me quedó. Un cuadro de doble entrada. No, tiene vida propia. Vamos a hacerlo en otro lado. No lo practiqué lo suficiente. Acá lo tengo. Esto que está acá, esta tabla que está acá, es un cuadro de doble entrada, ¿sí? En donde la primer columna, esta, me indica acá en la esquina superior izquierda el símbolo de la operación que estoy definiendo. Y luego tengo acá estos dos valores, ¿sí? Significan el primer operando de la operación. Y acá el segundo. ¿Cómo se lee esta tabla? Verdadero y verdadero da verdadero. ¿Se entiende? Se entra primero por fila, ¿sí? Verdadero y falso da falso. ¿Está? Falso y verdadero da falso. Falso y falso da falso. Esto lo tendría que haber hecho. No me gusta. No se complica. ¿Sí? Es decir, esos 4 que están ahí son los resultados, los 4 resultados posibles. Esta tabla que está acá se llama tabla de verdad de la operación I, ¿sí? Es la tabla que define la operación I, y la información que hay ahí es exactamente la misma información que hay en esta tabla de acá. ¿Sí? Pero quiero que se acostumbren porque siempre se suele ver así. ¿Está? Bien. Vamos a ir dejando por ahora. Hasta ahí nomás, simplemente. Entonces, tienen que tener claro qué es un álgebra. Tienen que ser capaces de explicar con los ejemplos de la aritmética, las operaciones, todo eso, cuáles son los valores lógicos, cómo se simbolizan, y los nombres que tiene la operación I, los operadores que se usan, los símbolos que se usan, y esta tabla, la tabla de verdad, tienen que ser capaz de escribirla. Todo esto tiene que estar en su carpeta, con la fecha de hoy y con el nombre de ustedes. ¿Está? Bueno, muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.